visionar el trabajo de un cuarto de siglo en una especialidad del periodismo tan compleja como es trabajar en zona de conflicto, es un ejercicio que creo que deberíamos hacerlos todos en nuestras vidas, ¿no? Es como pasar revista a tu vida, porque tú ves las imágenes que hemos seleccionado, pero yo también conozco las imágenes que no he seleccionado y recuerdo muchas cosas que ocurrieron que no están en las imágenes, que están en el contexto, que están en el lugar. En los negativos, al ir de negativo en negativo saltando, de alguna manera estoy pasando revista a mi vida. Los negativos son parte de mi biografía y parte de mi esencia como ser humano, y es donde he aprendido todo lo que soy. Está en mi trabajo, que se ha convertido en el leitmotiv de mi vida y que de alguna manera en esta exposición de 25 años intento por alguna manera hacer una especie como de resumen, ¿no? Al final es un resumen de tu vida, ¿no? Yo creo que la fotografía o el periodismo, yo soy fotoperiodista, pero también escribo, hago radio, o sea, me considero un periodista por encima de todo. Para mí es un oficio que dura cada día 24 horas. O sea, no tiene límites ni tiene horarios. Yo soy fotoperiodista las 24 horas del día. Desde que me levanto hasta que me acuesto, desde que inicio un proyecto hasta que lo acabo, puede pasar años, puede pasar décadas, puede pasar semanas. Estoy obsesionado por hacer ese trabajo que intente de alguna manera resumir o que intente mostrar un trozo de la realidad, ¿no? Lo que le digo siempre a los jóvenes que empiezan: si no creéis en lo que hacéis, si no estáis totalmente seguros de que es un oficio, va a ser muy difícil que aguantéis la presión. Si queréis que esto es ir a un lugar de trabajo 8 horas y a las 8 horas me voy a mi casa, esto no existe. No existe, creo que en todo el periodismo, pero menos en esta especialidad del periodismo. Por eso es tan importante entender que solamente alguien que crea en el periodismo como oficio, en la fotografía periodística como oficio, puede mantenerse tantos años en el candelero. Yo soy periodista especializado en conflictos armados, que utiliza como arma para mostrar lo que ocurre la imagen, la palabra y la escritura. Es decir, he intentado desde que era muy joven, seguramente para sobrevivir. Si yo hubiera querido ser fotoperiodista solamente, hubiera tenido muchas dificultades para sobrevivir tantos años. Al final, para sobrevivir, también he escrito, he hecho radio, que me ha permitido, siendo un periodista independiente, de alguna manera controlar los gastos, los ingresos y los gastos, ¿no? Soy multidisciplinar antes de que se pusiera de moda. Hoy día a todo el mundo le exige que escriba, que haga fotos, que haga radio, que haga televisión. Hay gente que lleva con una cámara fotográfica y al mismo tiempo hace vídeo. Eso sí, las empresas quieren que se haga por el mismo precio. Yo, por suerte, cobro por la fotografía, cobro por lo que escribo y cobro por lo que hago en la radio. Y si mañana hago televisión, cobraré por lo que haga la televisión. Es decir, empecé esta dinámica porque creía que era muy importante para poder sobrevivir, pero al final se ha convertido en una manera también de mostrar los trabajos, ¿no? En mi último proyecto en Desaparecidos he hecho fotografía, he escrito los textos y al mismo tiempo he hecho vídeos hechos por mí, que han gustado mucho. Técnicamente no eran muy buenos, pero los testimonios eran tan profundos, tan potentes, que al final han gustado. Yo me considero un fotoperiodista, o sea, vengo del fotoperiodismo y seguiré siendo fotoperiodista hasta que me muera. Otra cosa es que dentro del fotoperiodismo he hecho proyectos a largo plazo que no son la lógica del fotoperiodismo. El fotoperiodismo pareciera que es hacer una imagen para publicar mañana, hacer una imagen para publicar dentro de una semana en la revista, hacer una imagen para publicar dentro de un mes en un mensual. Yo, en cambio, intento también hacer proyectos que empiezo hoy y que no sé cuándo van a acabar, pero que forman parte de mi trabajo como fotoperiodista. Quiero documentar lo que ocurre, quiero construir armazones gráficos que permitan conocer mejor en profundidad los grandes dramas que nos rodean, y no tengo nada que ver con el mundo artístico. Lo que sí es verdad, y lo que me cansa, es que el fotoperiodismo siga siendo el pariente pobre de la fotografía, que algunos gurús del mundo artístico crean que el fotoperiodismo hay que desplazarlo, que la fotografía documental no importa, y eso es falso. La fotografía documental y el fotoperiodismo es tan importante para la fotografía, es parte de la esencia de la fotografía. Sin el fotoperiodismo y la fotografía documental, la fotografía no sería nada. En mi caso ha sido curioso, yo he hecho fotografías en zonas de guerra que un día
estarán en un museo. O sea, yo tengo una fotografía del cerco de Sarajevo que la atraviesa un haz de luz, que es una fotografía que yo hice cayendo bombas sobre la biblioteca de Sarajevo, y me refugié en ella para que no me alcanzasen, pero conseguí un icono de la guerra de Bosnia que ha trascendido la propia guerra de Bosnia y se ha convertido en un icono contra la guerra y que un día, de hecho ya me lo han pedido en varias ocasiones, va a formar parte de museos y de colecciones privadas. ¿Y entonces yo soy un artista? No. ¿Entonces yo fui a la guerra a hacer arte? No. Simplemente que hay imágenes que tienen más trascendencia que otras y supuran, de alguna manera, se comportan, su comportamiento como imagen es un comportamiento distinta a la razón por la que fue creada. Es una imagen además que yo la hice incluso de una manera incompetentemente mal hecha. O sea, fui un incompetente, me di mal la luz. Me di cuenta cuando salí de la biblioteca, si no hubiera sido porque hice una cagada fotográfica, hice un error fotográfico de bulto, seguramente no hubiera hecho esta fotografía, que un día estará, de hecho ya está en los museos. Yo creo que es parte de la evolución. Yo ahora estoy mostrando mis primeras imágenes, no las peores, pero cuando miro imágenes de los primeros años siento una gran ternura, porque sin esas malas imágenes yo no hubiera construido mis proyectos. Es decir, al final uno en esta profesión, a no ser que seas un genio y hagas genialidades, todo el mundo acaba aprendiendo del error. Yo quiero aprender del error, yo he aprendido de los errores. Me hubiera gustado tener algunos faros, algunos buenos fotógrafos que me hubieran ayudado más de lo que me han ayudado, y he tenido algunas ayudas, pero he aprendido de mis errores, y a medida que he ido evolucionando, me he ido dando cuenta de que ya no estaba, ya digamos, me sentía muy poco, sentía que mi trabajo no era suficiente con colocarlo en un papel del día a día, con colocarlo en una revista del fin de semana, con colocarlo en un mensual. Quería hacer proyectos que trascendiesen ese mundo y que se convirtiesen en exposiciones y en libros. Y de hecho, dos proyectos en los que he trabajado en los últimos casi 20 años, Desaparecidos y Vidas Minadas, forman parte de proyectos que han trascendido el mundo del periodismo. Pero cuando yo los presento, lo primero que hago es que sean vistos en los medios de comunicación. No soy tonto. Cualquier exposición en Madrid la va a ver un número reducido de personas si lo comparamos con lo que trasciende un reportaje visto en un dominical. Para mí es difícil saber por qué unas imágenes tienen más trascendencia que otras. E incluso para mí no es tan importante. Yo le digo a los jóvenes fotógrafos que hacer fotografías buenas es relativamente fácil. Lo difícil es hacer un buen proyecto. O sea, tú puedes tener 10 fotografías muy buenas, pero ¿y dónde está tu proyecto? ¿Qué me quieres contar? Incluso yo digo muchas veces que las mejores fotografías que yo he hecho, las he hecho haciendo un proyecto. Sin el proyecto no habría esas fotografías. Eso de que una imagen vale más que 1000 palabras es una frase hecha que muchas veces no sirve para nada. Hay veces que pocas palabras hablan más que muchas imágenes y a veces una imagen habla más que muchos libros. O sea, todo es posible, todas las posibilidades son para mí asumibles, ¿no? Lo que yo creo es que uno al principio hace fotos y quiere que esa fotografía sea publicada cuanto antes. Tenemos esa necesidad. Además, hoy día con las nuevas tecnologías, lo fácil que es mandar las fotografías por correo electrónico, uno quiere que esa fotografía aparezca cuanto antes. Pero yo he hecho fotografías que he visto publicadas meses y meses después, porque estaba trabajando fuera de España, las mandaba y no sabía ni qué selección se había hecho de mi fotografía. Hoy día tengo más control porque puedo controlar más, pero sigue siendo muy complicado. Entonces, ¿cuándo se produce esa situación en la que una fotografía trasciende y pasa del papel fotográfico, del papel de un diario a un museo? Pues tiene que ver muchas veces con lo que esta fotografía representa. O sea, mi fotografía de la biblioteca de Sarajevo, cortada por un haz de luz, muestra el cerco de Sarajevo, muestra la violencia contra una ciudad, muestra la destrucción física, muestra el memoricidio, es una biblioteca destruida para acabar con la memoria, muestra el fragor de la guerra y muestra la belleza de la vida, una biblioteca destrozada con un haz de luz. La fotografía de Sofía y Alía, por la que me dieron el premio Ortega y Gasset, en donde se ve una madre y una niña durmiendo, tiene que ver con la gran tragedia de los mutilados por las minas, pero también tiene que ver con la belleza de la vida. ¿Qué hace que sea esta foto más trascendente que otras miles? Pues la fuerza que tiene esa fotografía. ¿Se hubiera podido hacer esa fotografía sin las miles? No. Por eso para mí no es tan importante la imagen, sino es más importante los proyectos
Y luego las fotografías, al fin y al cabo yo he tenido que seleccionar mis fotografías de proyectos y al final acabas viendo que hay fotografías que van a ser siempre parte de tu biografía, ¿no? Yo técnicamente soy un desastre, lo digo con total claridad. Bueno, el primer texto de mi libro empiezo diciendo, reconociendo que no sé revelar, nunca he aprendido a revelar. O sea, y trabajo en blanco y negro con antigua película, y no sé revelar. Técnicamente no he sido nunca bueno, he sido más intuitivo que técnicamente. Yo tengo amigos fotógrafos que tienen una técnica impresionante, y a mí me encantaría tener todo lo que es, todo el reconocimiento técnico que tienen ellos, toda la sabiduría técnica que tienen ellos. Pero también creo que es importante en la imagen saber buscar esos fragmentos de la vida que trasciende de todo lo que ocurre, ¿no? O sea, ¿por qué una fotografía, por qué ocurre algo que de repente dicen, esto es un icono de la guerra de Bosnia, o es un icono de la Guerra Civil Española, o es un icono de la Segunda Guerra Mundial, o es un icono de la Guerra del Vietnam? Porque esas fotografías han tenido una gran trascendencia, han tenido una gran fuerza visual, han conseguido romper parámetros, y muchas veces es pura suerte, es estar en el lugar a la hora que ocurre y hacer una foto. Yo incluso a veces me he encontrado con fotos que van a ser muy importantes cuando he visto mis negativos. He hecho la foto y no me he dado cuenta de la trascendencia del momento. La he visto cuando luego he mirado en mi casa los contactos. He dicho, uy, aquí hay una foto. Y cuando la he hecho en más grande me he dado cuenta de que esa fotografía podía tener una fuerza. Y digo, y muchas veces he pensado, es verdad que con el paso del tiempo uno ya ha madurado y sabe mejor, cuando tiene una buena imagen sabe rápidamente darse cuenta, ¿no? Y día con las cámaras digitales más fácil porque lo puedes ver rápidamente. Pero yo vengo del mundo antiguo, yo no soy un moderno, yo en digital trabajo poco. Todavía tengo que mirar los negativos y a veces con meses de retraso. Es decir, quieras o no, nunca sabes muy bien si lo que has conseguido es del todo bueno o del todo malo. He hecho fotografías, creía que eran buenas fotos y luego me he dado cuenta cuando he visto los negativos que no tenían tanta fuerza como otras fotografías que me pasaron desapercibidas en su momento. Yo lo que intento un poco es con paciencia construir las historias. Es decir, si yo estoy haciendo un seguimiento de una víctima de la guerra porque ha perdido las dos piernas por una mina, yo voy a ir a su casa, voy a buscar la manera de que esta persona me deje fotografiar su intimidad y que incluso estando yo presente no se me vea, que ella llega un momento en que me vea como alguien que está ahí pero que no le molesta, y voy a esperar con paciencia a que ocurran cosas. O sea, una persona que le faltan las dos piernas, de por sí, ya tiene dificultades para moverse. Y su medio ambiente, su medio de vida va a ser muy, muy corto, muy limitado. Entonces, tú tienes que construir la historia en el espacio que tienes. Y eso es muy complicado, porque las imágenes tienen que contar una historia en imágenes y tienen que tener una especie de secuencia de imágenes. No sé, cuando me planteé mi último proyecto de Desaparecidos, yo decía, a ver, ¿cómo yo muestro un problema tan grave como son el drama de los desaparecidos cuando los protagonistas principales no están desaparecidos? ¿Cómo lo muestro para que la gente lo entienda? Empecé mostrando los lugares donde los desaparecidos eran trasladados a sus secuestros, donde eran torturados y donde desaparecían, los centros de detención ilegales. Después busqué los objetos de los desaparecidos que sus familiares habían guardado. Tenía que construir. De una manera, el documento hay que construirlo muchas veces. Y luego está la fotografía, que tú estás esperando que pase algo para que pase. Yo tengo fotografías que están hechas en milésimas de segundo. Pasó algo y disparé. Si no hubiera reaccionado rápidamente, no hubiera hecho la foto, porque las cosas que ocurren muy rápidamente. También es según el trabajo que estás haciendo. A veces hay imágenes que tú has hecho en décimas de segundo, hay imágenes que han sido posibles gracias a la paciencia, gracias a que he estado en el sitio esperando días, y de repente pasa algo que tiene fuerza. Pero para conseguir ese momento trascendental hay que esperar, hay que tener mucha paciencia. Por eso los fotoperiodistas que van corriendo a los sitios, pues a no ser que tengan la suerte de conseguir la imagen en el momento que llegan, a veces pasa, ¿eh? Hay gente que tiene la suerte de llegar al momento que ocurren las cosas. Es muy difícil que tengan un trabajo, digamos, con fuertes raíces. Tendrá imágenes, pero no trabajo con fuertes raíces. Todos mis libros parecen como secuencias de imágenes que explican una historia casi cinematográfica. O sea, es que yo creo que la fotografía, o mejor dicho, creo que el cine viene de la fotografía. O sea, el cine, de alguna manera, aprendió mucho de la fotografía. Los grandes clásicos encuadraban como se encuadraban en la fotografía. O sea, yo he visto películas de los años 30, películas
sobre todo, por ejemplo, alguien como Orson Welles, que le gustaba unos planos muy buscados, muy rebuscados, que era de la fotografía. Él aprendió mucho de la fotografía. Entonces, hay que contar una historia en imágenes. O sea, a mí la fotografía no es para llenar un cuadrito de un periódico para que el periodista cuente una historia como si aquello no servía. No, la fotografía tiene que... A veces la fotografía cuenta tanto o más que lo que hay en el texto y justifica el texto, que es lo que muchas veces los escritores no quieren entender. O sea, yo a veces cuando he hecho reportajes, yo hago reportajes fotográficos y literarios. Cuando tengo muchas imágenes, escribo menos. Cuando tengo peores imágenes, escribo más. Es decir, a veces la imagen es más importante que la fotografía, que el texto, y justifica el texto. Y otras veces la imagen sirve solamente para contar algo del texto, para dar un detalle del texto. Lo que hay que hacer es narrar bien una historia. Lo hagas en imágenes, literariamente, fotográficamente, con el vídeo o en la radio. Las imágenes están mostradas desde que yo empecé en los años 80 hasta la última imagen la tomé la semana pasada, de la exposición, en Mozambique. Es la última imagen. En el libro no, el libro son imágenes de hace más tiempo, ¿no? Entonces, lo que he hecho ha sido intentar hacer una especie como de muestrario biográfico de lo que ha sido mi vida, cubriendo conflictos armados. Primero, seleccionar los conflictos, intentar que se viesen el mayor número posible de lugares donde yo he estado trabajando, y cuando he tenido buenas imágenes de un sitio más que de otro, pues evidentemente he elegido las mejores imágenes. Y luego he intentado contar pues un poco toda esa trayectoria, mis primeras imágenes en América Latina, en las guerras de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, en las dictaduras militares de Chile, en Perú, en Colombia, en Argentina. Después, Balcanes. Balcanes tuvo un gran peso específico en mi vida profesional desde el año 91 hasta el año 99, una década prácticamente yendo a los Balcanes. El desastre de un fotógrafo como yo es que hemos sido incapaces de influir para que las guerras se acabasen. Y que al final hemos visto, queríamos que se iban a acabar las guerras hace 25 años, con la caída del muro de Berlín y con el fin de la Guerra Fría, y los conflictos se han multiplicado. Entonces, que las nuevas generaciones vean que hoy día hay guerras, pero que llevamos guerras desde los tiempos inmemoriales, y que yo ofrezco que la gente aprenda de la historia en los últimos 25 años a través de imágenes. Al final, tú tienes que sintetizar en un número de imágenes, que en este caso son 150, y alguien puede pensar, ¡jo!, ¿cuántas imágenes? Sí, pero 150 de 25 años de tu vida, no es ninguna tontería. O sea, hay que hacer un trabajo de síntesis muy difícil, muy duro. O sea, para mí, seleccionar imágenes es lo peor que me puede pasar, y yo las selecciono, yo hago mis propios proyectos, yo los preparo y se los entrego a mi editor prácticamente con todo organizado. Él me tiene que demostrar que algo que yo he hecho no está bien hecho y que puede mejorarse con tal idea, con tal otra, para que yo acepte. Entonces, ese trabajo es un trabajo muy duro, es trabajo de ir mirando fotos y fotos y quitando fotos y colocando fotos y diciendo, esta foto me gustaría ponerla, pero se parece mucho a esta, o no funciona con esta. Es un trabajo muy difícil, que lo he hecho con la comisaria, con Sandra Barcés, porque es una fotoperiodista y muy amiga mía y conoce muy bien mi trabajo, pero ha sido un trabajo muy difícil, muy complicado, muy doloroso, porque tienes que dejar imágenes a un lado que te gustan, que estás enamorado de ellas, pero que no funcionan. La fotografía tiene, digamos, tres partes. Una parte en blanco y negro, que son 81 murales de 53 por 80, digamos, mancha fotográfica, que los ha hecho en el laboratorio Juan Manuel Castro Prieto, que es el mejor copista y uno de los grandes fotógrafos de este país. Luego hay unas 60 imágenes digitalizadas de diapositivas y algunas de digital, el soporte digital, pero casi todas son diapositivas de los años 80 y principios de los 90, cuando trabajamos en diapositivas, que se han hecho en color, también con una mancha fotográfica de 50 y tantos por 80. Y luego hay, creo que son 8 murales de 2 metros con retratos de víctimas de minas, de víctimas de niños soldados, de víctimas de amputaciones y de familiares desaparecidos. Estamos hablando de 160 imágenes, pues que de 150 imágenes, perdón, estamos hablando de 150 imágenes que reducen un poco, entre comillas, mi vida profesional, ¿no? Yo vi el espacio y me pareció un espacio muy curioso. Es difícil encontrar un sitio en el mundo que tenga esas connotaciones casi
parece el estado ruinoso, ¿no? Parece las ruinas de las guerras. O sea, la Tabacalera, que supuestamente va a ser el futuro centro nacional de artes visuales, ¿no? Es hoy día un lugar ruinoso, es un lugar curioso, es un lugar que parece de la guerra. Yo creo que ahí mis imágenes van a funcionar muy bien. Van a funcionar muy bien, es un espacio además duro. Pero cuando yo lo vi en pleno diciembre de hace 2 años, hacía un frío, mucho frío dentro, ¿no? Entonces, pero por otra parte, las imágenes mías tienen esa fuerza de... O sea, quiero que la gente se involucre, se meta adentro y vea las imágenes, pase por las imágenes, sintiendo también un poquito el colapso, ¿no? Se sienta involucrado, que el propio espacio se lo coma, que vea los vídeos sentado contra paredes que están desfiguradas, que están despintadas. Creo que es muy, muy importante. Y de hecho, cuando el Ministerio de Cultura, el antiguo Ministerio de Cultura, hoy Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, me lo ofreció, dije, adelante, vamos a ello, ¿no? Yo podía haber dicho, no, aquí no quiero una cosa más light. No, pero me parece muy bien. Me parece muy bien, y además había visto una exposición de Claudio Carreras sobre fotografía de América Latina y evidentemente cuando vi esto dije, aquí va mi trabajo, porque creo que va a tener una gran fuerza visual, y entre los vídeos por un lado, las imágenes por otro, los murales por otro, va a ser bastante interesante verlo, ¿no? Es un oficio, digamos, que la gente se ha aburguesado. Ya no se, o sea, se cree que el periodismo se puede hacer desde un escritorio. Eso es falso, 100%. El que crea que el periodismo se puede hacer desde un escritorio está falseando la realidad. El periodismo hay que hacerlo en la calle, hay que ir a los lugares, hay que mancharse las manos. Esto es para mí, o sea, absolutamente imposible es casi como un leitmotiv de mi vida. Por eso hay que ir a los sitios. Entonces, ¿qué hace que alguien como yo lleve tantos años batallando en condiciones muy difíciles? O sea, hoy día los nuevos fotógrafos se quejan mucho de que no se les hace ni caso. A mí me pasaba un poco lo mismo cuando yo empecé. Yo llamaba a los diarios y no se me ponían al teléfono. Ahora sí se ponen, pero se ponían. Señores que no se ponían al teléfono porque estaban peloteando a sus jefes. No porque no tuviesen tiempo, porque decían, paso de este. Esto ha ocurrido. Contaré por qué el fotoperiodismo no ha funcionado en España. Por qué hace 2 semanas el World Press Photo se lo dieron a un fotógrafo como Samuel Aranda, el World Press Photo, que no trabaja en España, salvo con el magazine de La Vanguardia. Contaré por qué ha ocurrido esto, contaré por qué los medios de comunicaciones, en tiempos en que se ganaba muchísimo dinero, jamás invirtieron en fotografía, pisotearon la fotografía, convirtieron los medios de comunicación, la fotografía en los medios de comunicación es la última escoria. Y esto hay gente con nombres y apellidos, incluso fotógrafos, incluso editores, incluso personas que han hecho mucho daño a la fotografía y que han estado en puestos clave sin interesarse por el mundo de la imagen, que han pisoteado a los jóvenes. Entonces, ¿por qué está uno batallando para intentar por todos los medios dignificar este oficio? Porque creo en ello. Y sobre todo, no tanto creo en mí, en mi trabajo, creo en la obligación de un periodista para hacer de intermediario, para crear esa historia, para documentar la realidad, para hacer intermediario entre lo que ocurre, hacer intermediario entre lo que ocurre y el olvido. Creo que es muy importante, ¿no? Un fotoperiodista es un intermediario entre el dolor y el olvido. O sea, yo trabajo en una zona de conflicto que si yo no estuviera allí, yo o mis compañeros muertos, porque han muerto muchos fotógrafos y periodistas en zonas de conflicto que embellecían esta profesión, que actuaban con dignidad en esta profesión, una profesión en la que hay un montón de gente que ha pisoteado los principios básicos del periodismo, y un periodista siempre tiene que rehuir. Un periodista tiene que ser, como decía Amira Haas, una periodista israelí, tiene que ser vigilante del poder, nunca amigo del poder. Y lo que ha ocurrido en España es que hemos hecho unas amistades peligrosas con el poder. De alguna manera nos hemos convertido en amigos del poder de una manera incluso obscena. Y esto para mí es absolutamente insensato y ha hecho mucho daño al periodismo. O sea, en estos momentos todo el mundo habla de la crisis del periodismo. Yo siempre digo, la crisis del periodismo actual, que ha echado un montón de gente a la calle, es coyuntural y es muy dolorosa. Muchos amigos míos se han quedado sin trabajo. Pero ¿cuándo vamos a hablar de la crisis de identidad del periodismo? Que empezó cuanto más dinero se ganaba el periodismo, cuanto más dinero ponían las empresas como Endesa, como Repsol, como Telefónica, como los grandes bancos, como el Corte Inglés en publicidad, más amañaban sus informaciones, más amañaban y manipulaban a los empresarios de los medios de comunicación, a los redactores de los medios de comunicación, que dejaban a un lado todas las cosas que contradecían
esa imagen idealista de las multinacionales españolas. Para mí, lo más doloroso de mi vida profesional, y ha habido muchos momentos, ha sido la muerte de mis compañeros. Compañeros que estaban trabajando en la delgada línea de la vida, entre la vida y la muerte, y han muerto ejerciendo el periodismo con mayúsculas. Y muchas veces con contratos laborales vergonzosos. Para mí, yo sé claramente que estoy vivo y ellos están muertos por casualidad. Yo podía estar muerto. Ha habido momentos en que algunos de ellos estábamos juntos cuando murieron, o estaban cerca, o yo podía haber estado en su lugar. Muy fácil, con varios de ellos además. Entonces, en homenaje a ellos es como hablo. En homenaje a las víctimas es como hablas. Y como no le debo nada a nadie prácticamente en esta profesión, al fin y al cabo a mí me gusta lo que hago, ¿eh? O sea, yo además a estas alturas tengo la sartén por el mango. Es decir, si yo trabajo con un medio y no trabajo con otro, es porque ese medio me ha tratado bien y el otro me ha tratado mal. Está todo dicho. Yo creo que la fotografía nunca ha sido valorada institucionalmente en este país. Nunca. Por parte de ninguna institución. O sea, los premios nacionales de fotografía se empiezan a dar en el año 1994, 19 años después de la muerte de Franco. Y en estos momentos hay al menos una decena de fotógrafos, algunos de ellos ya muertos, que no lo han recibido ni lo recibirán, y otros que estando vivos tampoco lo recibirán por culpa de este atraso. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que estamos a años luz de países como Francia, Estados Unidos, Alemania o Inglaterra. El Ministerio de Cultura de este país empezó una colección de fotografía hace un año. Decidió comprar una imagen a cada uno de los premios nacionales de fotografía. Hace un año, en el año 2010. En el año 2010, 35 años después de la muerte de Franco. No tiene sentido. Luego hay una serie de gurús de la fotografía que les interesa más lo que viene de fuera que lo que hay aquí. Y ha habido cosas absolutamente, digamos, ridículas, ¿no? Fotógrafos que triunfan españoles porque han hecho un esfuerzo tremendo fuera de España, lo han conseguido gracias a su fuerza de voluntad, a su lucha por romper las barreras y muy pocas veces con el apoyo institucional y el apoyo de estos gurús de la fotografía. No obstante, decirte que es importante que se siga apostando en la fotografía, que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte siga preparando exposiciones de fotógrafos a los que se les premie y que trascienda la fotografía, porque la fotografía es más importante para la sociedad que muchas otras de las artes visuales. Más, ya no digo igual, más.